Bien, buenas noches, bienvenidos a su clase didáctica de la química del 29 de abril del 2024. Bueno, estamos todavía con estos problemas, los desfases de la luz, de los cortes. En todo caso, voy a dejar una tarea, ¿no? Para poder compensar la primera hora con un trabajo autónomo. Muchas gracias. ¿Me puedo retirar ya? Sí, estamos entrando ya a la asignatura propiamente y vamos a ver el día de hoy la, el objetivo en realidad del aprendizaje y el objetivo que está vinculado a la didáctica. También vamos a ver qué es en realidad lo que se espera con respecto al rol que desempeña el maestro frente a los objetivos del aprendizaje. Y vamos a revisar el día de hoy, eso está en las páginas 5 y 6 del libro electrónico de didáctica general. Este libro ya el compañero Andrés Chalén lo tiene y él muy amablemente acordó en socializarlo con todas las personas. Si alguien no lo tiene, por favor, contáctense con el señor Andrés Chalén y él les hará llegar por los sistemas de comunicación que tiene la clase. Bien, entonces la didáctica es muy importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y cuando hablamos de estudiar y cuando hablamos del sistema del proceso de enseñanza-aprendizaje, estamos también pensando en escenarios que hay que crear para los estudiantes. Y son escenarios de tipo formativo que van a ayudar justamente a que ellos aprendan a tomar decisiones. Uno como docente también debe de, cuando planifica estos escenarios, tomar decisiones con respecto a qué tipo de estrategia de aprendizaje se va a aplicar con el grupo de personas que tiene al frente o que componen la clase. Entonces la didáctica en términos generales es una disciplina. Es una disciplina que tiene la función de formar a los individuos. Y además, la didáctica aporta con el modelo, el enfoque y los valores intelectuales. Entonces, ¿cuáles son los objetivos en términos generales de la didáctica? Los tenemos en pantalla, ¿no? Comprender el sentido de la didáctica como una disciplina pedagógica. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es poder, yo no solamente le colocaría valorar las visiones de la didáctica, sino comprender las visiones de la didáctica y el sentido interactivo que tiene, en este caso, con la malla curricular o con el currículum. No podemos separar el currículum del tema de la didáctica, porque en el momento en que esto sucede, el proceso de enseñanza-aprendizaje fracasa. Entonces, el saber didáctico como tal genera aportaciones. Y esas aportaciones están íntimamente relacionadas con el proceso de mejora de enseñanza-aprendizaje y por ende con las comunidades educativas, ¿no?
Bien, acá tenemos nosotros el mapa representativo del saber didáctico. Entonces, en este mapa hay varios núcleos conceptuales. Y noten ustedes que en este mapa representativo, voy a ampliar un poquito más. Tenemos en el centro el concepto de la didáctica como tal. Eso ya lo hemos visto en estos minutos, ¿no? Pero yo quisiera que por favor ustedes noten que estas flechas tienen dos tipos de retorno. Y de manera tal que cuando hablamos de la didáctica hay pilares fundamentales para poder desempeñarse de una manera eficiente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y uno de los primeros pilares fundamentales es la interacción sociocomunicativa. La interacción sociocomunicativa está situada o está interrelacionada con otro bloque importante, que es el aula como tal. Aquí en este mapa representativo, yo quisiera que ustedes destaquen unas diferencias importantes. Ya vamos a ver en las siguientes clases la teoría de las redes. Y esto que tenemos en nuestro texto no es otra cosa sino una red. Pero una red que le da a usted como lector la idea o le imprime en la mente el tema de la jerarquización de conceptos. Entonces, el concepto de la didáctica es el centro de todo este mapa o de toda esta red. Pero noten también que hay otros conceptos que están representados en rectángulos, que son el aula y el centro de la comunidad. Entonces, estos elementos son los que tienen más alta jerarquía en este mapa. Y ahora yo quisiera hacerles unas preguntas. Por ejemplo, a Anthony Kimi, ¿por qué el concepto del aula piensa que es el más importante? ¿Por qué? Buenas noches, porque dentro del aula y con los estudiantes, en este caso, se interactúa y puede haber más, más, más facilidad de cuenta, si es que no me equivoco. Lourdes Quiñones, ¿qué opina? Buenas noches, Master. Sí, estando en el aula hay mayor acceso al aprendizaje y a poder enfocar bien las herramientas de estudio. Pero ¿por qué no poner en recuadro como más importante, por ejemplo, la parte artística? ¿Por qué tenemos dentro del sistema de jerarquización de este mapa la didáctica, el aula y el centro de la comunidad como conceptos importantes y los de mayor jerarquía? ¿Por qué? Porque de pronto es el triángulo donde se desarrolla el aprendizaje. Sí, por ahí va la situación, pero ahí hay otra. Cristina Suárez, ¿qué opina? Cristina Suárez Montero. A ver, yo opino que el aula es importante porque es la parte esencial donde se da el proceso educativo.
y el artístico es donde se produce dentro del aula ese proceso, esa interacción o ese entorno de aprendizaje. Es posible que la parte artística la desarrollemos, ¿no? Así es. Pero todo parte del aula, porque en el aula están los integrantes como tal, los estudiantes. Y por supuesto está el docente también, ¿no? O sea, ahí está el corazón en realidad del proceso. Ya mismo, don Andrés, ya mismo, déjeme primero a las otras personas. Kenneth Rangel, ¿qué opina? ¿Por qué es importante el centro de la comunidad? ¿Por qué es tan o igual de importante que el aula? Kenneth Rangel. Buenas noches. Yo pienso que el centro de la comunidad es importante porque ahí podemos interactuar. O sea, por eso dice centro o comunidad, porque estamos interactuando con varias personas, comunicándonos. ¿Pero y qué tiene que ver con el aula? O sea, porque estamos interactuando con el profesor, porque o sea, el profesor interactúa con nosotros y el alumno con el profesor, entonces por eso es una comunidad. Jennifer Guanic, ¿qué opina? ¿Por qué el centro de la comunidad es tan importante o igual como el aula? Jennifer Guanic. Jennifer Guanín. Ha dejado botado esa conexión. Marcos Castro. Buenas noches, profesora. Buenas noches. ¿Por qué Bueno, el centro de la comunidad es igual de importante que el aula? en el centro de comunidad creo que es muy importante porque el medio, bueno, en la población tiene un conocimiento ya previo y a través de esos conocimientos nosotros vamos a trabajar. Ahora sí lo escucho, don Andrés. Ya, porque es muy importante tanto en el aula como en el centro de la comunidad, ¿no? En la parte del aula es que nosotros podemos intercambiar nuestras opiniones, ¿sí? También lo que debemos de saber lo que se desarrolla, nuestras habilidades en la parte artística, que es muy importante tenerlo en cuenta. Ya, la parte artística se puede ampliar de muchas formas, de manera creativa, sea visual, por ejemplo, lo que es dibujo, lo que tiene que ver con fotografía, la escultura, y en esto de la parte de la química también es muy relevante, donde podemos aplicar esto. Ahora, en el centro de la comunidad, que lo podemos incluir en la parte externa hacia lo que nosotros podemos visualizar, que está relacionado con la comunidad. ¿Cómo puede ser? Por ejemplo, podemos ir a un jardín botánico, ¿sí? Que es la parte que está rodeado con la comunidad y que se puede dar a conocer también con los padres. Por ejemplo, el sembrío, podemos hacer en la casa, en la huerta, en la parte de la comunidad. Se puede compartir tanto en la parte interna como en la parte externa para poder desarrollar y poder sí, desarrollar esas habilidades que nosotros tenemos, ser innovadores. Eso es lo que debe de inspirarnos una carrera de lo que es de la química y biología. Ya. Ustedes habrán notado que yo le he hecho con un lapicito una bolita o le he remarcado con celeste esa parte de las flechas que tiene doble sentido o que es bidireccional. Y yo quisiera que se centren en su comentario en el nivel de importancia de estos tres pilares. La didáctica no tengo dónde aplicarla si no hay un aula de por medio. Y ahí está la primera relación. Esta parte que ustedes ven acá, de didáctica al aula y del aula a la didáctica.
allí hay lo que le llaman un feedback o una retroalimentación. Entonces, cuando yo tengo alguna situación en el aula dentro del proceso de aprendizaje, pues la didáctica sirve para ajustar esos problemas, esas observaciones o esas mejoras. Por otro lado, también tengo a la didáctica como tal, ejerciendo un rol en la comunidad. Entonces, si no hay la aplicación de los conceptos didácticos, de la didáctica, la comunidad no puede, digamos que, disfrutar de los resultados del aprendizaje. Y ahí sí nacen temas colaterales que son importantes y que el mapa los relaciona. ¿Y cuáles son estos temas? Son la metodología de la enseñanza del aprendizaje y el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Hay una diferencia y yo siempre le insisto a mis estudiantes. Conceptualmente, el proceso es todo ese flujograma de actividades o de acciones que ejecuto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el conjunto de actividades. Secuenciales, por supuesto. Pero la metodología ya es esa parte teórica de la educación que voy a aplicar. Y hay un sinnúmero de metodologías y hay también las estrategias de aprendizaje. Son dos conceptos diferentes. La metodología de la estrategia. Y un tercer concepto aquí involucrado, que no está explícito, las herramientas. Por ejemplo, esto que estamos nosotros interpretando y que estamos discutiendo el día de hoy en la clase es una herramienta. Es una red. Entonces es una red en la cual existen parámetros de diseño. El que la dibujó no lo hizo de manera libre o de acuerdo a su albedrío. Hay conceptos en redes que hay que tenerlos presentes cuando se diseña. Entonces, uno de los conceptos es, por ejemplo, las ideas se les llama nodos. Y estos cuadritos y estas bolitas que ustedes ven son nodos. Pero dentro de los nodos yo tengo aquellos que son principales y aquellos que son secundarios. Y hay que irlos ubicando en función del orden jerárquico a los nodos. Ahí es donde yo parto en el diseño de este mapa o de esta red y digo que la didáctica, el aula y el centro de la comunidad tienen que ir en rectángulos, porque son los nodos principales de la red. Son los nodos principales. Y las flechas tienen su denominación, se llaman conectores. Ya vamos a ver y vamos a aprender la teoría de la construcción de red. Por ahora, solo estamos analizando este mapa o esta red que nos presenta el autor de este texto. Nada más. Y la estamos analizando porque estamos viendo el tema de la didáctica como una disciplina.
Entonces esta disciplina tiene como ejes principales la teoría de la didáctica, la comunidad y el aula. ¿Por qué le han colocado conectores de doble sentido? Porque les mencionaba hace unos momentos que el doble sentido, la flecha con doble sentido, es poderle dar al que interpreta estos mapas el elemento de juicio para decir que hay alimentación entre estos dos bloques. Siempre hay alimentación. Entonces, volviendo al tema de las herramientas, esto es una herramienta, una red es una herramienta. Pero la herramienta como tal está dentro de una estrategia de enseñanza-aprendizaje. Y entonces ahí yo empiezo a discernir entre una y otra teoría que puedo encontrar en la parte educativa. Hay teorías, por ejemplo, que le habla de la gamificación, las inteligencias múltiples. Entonces, esa teoría como tal tiene su metodología de trabajo. Y por supuesto, tiene una secuencia de pasos para su aplicación. Ese es el proceso. Y mi herramienta en este caso es el mapa representativo o la red. Por eso es que los están interrelacionando unos con otros y lo hace de una manera bidireccional. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bien, si no hay una pregunta, veamos la parte de los siguientes nodos. Aquí en la lectura, le voy a pedir que por favor ustedes lean la página 6 y la página 7. La página 6 y la página 7, en la cual se amplían las ideas que hemos estado acá tratando, ¿no? Por ejemplo, le da un concepto de lo que es la didáctica como una disciplina que está fundamentada en estudios y en actividades de enseñanza. Por otro lado, también en este texto le indica que la pedagogía se asocia justamente, o es la teoría que busca explicar la educación como tal y los hechos que acontecen justamente en las instituciones o en las unidades educativas. Entonces, la didáctica también es una disciplina de naturaleza pedagógica que busca comprender, transformar y mejorar todos los procesos sociocomunicativos. Entonces, hay unas incógnitas que la didáctica siempre apela a que el docente responda. Primero, ¿para qué va a formar a los estudiantes? Luego, que identifique quiénes son sus estudiantes.
Y tercero, ¿qué es lo que va a enseñarles a ellos? Entonces, el para qué, el quiénes y el qué toman un valor importante cuando yo ejecuto la teoría pedagógica y busco la aplicación de la didáctica. Entonces, en estos contextos, empieza o aparecen ciertas herramientas, como lo es la parte tecnológica y la parte artística. Porque ya estos nodos conceptuales se convierten en temas de apoyo. Entonces, le hago la pregunta a Alexis López. Dígame. ¿Cómo se relaciona la tecnología con la didáctica? ¿Qué es lo que usted ha visto en el transcurrir de estos años en la universidad? Que se pueden implementar programas pedagógicos, didácticos, puede ser juegos lúdicos también. Ya, ¿y dónde entra la tecnología? Deme un ejemplo. En distintas aplicaciones, ¿Cuáles? es que ahorita no me acuerdo de ninguna. A ver, pero podría ser también, por ejemplo, en diapositivas como puede ser Canva, PowerPoint, que son ya presentaciones que mejoran la didáctica a la hora de enseñar por medio de esquemas, gráficos. ¿Qué dice Penélope Salazar? ¿Qué opino a mí sobre lo que está preguntando? ¿Dónde usted ve el desarrollo de la tecnología y su relación con la didáctica? Bueno, hoy en día se están usando bastante las hojas de trabajo en línea, las que les llaman worksheet, y bueno, ahora las clases son proyectadas, se utiliza mucho esta plataforma que estamos utilizando, que es el Zoom. De hecho, a partir de esto de la pandemia se implementó muchísimo más, pues, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos una muestra, de hecho, esta clase mismo, ¿no? Una plataforma permite tener el aula de manera virtual. Y eso es el desarrollo tecnológico. En los años 90 no estaban estas disponibilidades de recursos. Pero hoy en día la parte tecnológica se convierte en un elemento importantísimo. Y por ese motivo la tecnología tiene una doble flecha. Voy a ponerla con rojo. Y va dirigida a la didáctica. Y va en doble sentido, ¿no? Porque también yo puedo tener la plataforma, pero si mi material no tiene el componente didáctico para el proceso de enseñanza-aprendizaje, también es un fracaso. Entonces hay un sistema de retroalimentación. Se recordarán ustedes que al inicio el Moodle tenía problemas. Hoy en día ya todo eso ha sido superado.
¿Gracias a qué? Gracias al usuario. El usuario es quien ha determinado qué tipo de facilidades debe tener la plataforma. Lo mismo está sucediendo con la parte artística. ¿Por qué la parte artística es necesaria e importante? Le pregunto a Nelly Versosa. ¿Por qué, Miss? ¿Por qué la parte artística es importante dentro de la didáctica? Es importante porque los niños también desarrollan bastante allí su imaginación dentro de la clase. El profesor con varios métodos, en este caso puede estar incluida también la tecnología, mediante lo que es aplicativos en los que haya bastante, ¿cómo se podría decir? Juegos interactivos. En eso podría mejorar lo que es el desempeño artístico del niño. Pero yo pregunto, ¿por qué hablar solo de niños? Y ustedes no son niños. Bueno, porque en este caso seremos los docentes. Está como medio incompleto el concepto. Valeria España, ¿qué opina usted con respecto a esa relación que hay entre la parte artística, la parte tecnológica y la parte cultural? La parte tecnológica es como ahorita mismo lo estamos viendo. Estamos en medio de una clase de Zoom y usted nos está enseñando por Zoom compartiendo, ¿no? La parte cultural se une con lo tecnológico porque nosotros podemos investigar sobre sobre las culturas, más allá no solo la cultura de nuestro país, Ecuador, sino de otras diversas culturas de otros países. En la parte artístico, como aquí vemos un diagrama, un esquema, eso también es algo artístico porque uno va haciendo como una lluvia de ideas, va poniendo idea tras idea y a las en sí forma algo, un modelo de enseñanza, algo artístico. O también podría ser un esquema de un dibujo de las partes del cuerpo humano, es un dibujo, es algo artístico, un dibujo de alguna planta. Entonces, ahí vemos nosotros, por ejemplo, el uso de colores. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en mi gráfico pongo todo de color blanco y negro? Pregunto a Lady Troya. ¿Qué ocurre ante los ojos de ustedes? Por ejemplo, en el cuadro ahí, si estuviera blanco y negro, no podría diferenciar lo que nos está señalando en este momento, o sea, porque empezó diciendo que por qué la didáctica es importante en el aula, perdón, en el centro de la comunidad, con un círculo azul, y ahorita estamos viendo que porque en la didáctica es importante la tecnología, el mundo artístico y el cultural. Entonces no podría estar diferenciando, perdón, de qué es, dónde nos está señalando si estuviera solamente blanco y negro. Entonces, la parte artística desarrolla habilidades. Eso es importantísimo en el aula. Y en su texto define al aula como un ecosistema. Un ecosistema que se ajusta a los modelos. Y hay dos modelos importantes, ¿no? Los modelos locales, con C, y los modelos globales, con B labial. Ya vamos a ver más adelante lo que son cada uno de ellos. Ahora es necesario identificar que la parte artística va de la mano con la tecnológica para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea exitoso.
Y siempre que hablo yo de esta parte me recuerdo a una anécdota, ¿no? Del sistema semipresencial o distancia. Entonces, en este sistema semipresencial era muy importante la parte cultural de los estudiantes. Era importante y era fundamental. El proceso de enseñanza-aprendizaje, yo en aquel entonces daba la clase de ecología. Pero alguien va a decir, bueno, ¿y la ecología qué tiene que ver con la parte cultural? Tiene que ver porque cuando usted, tal como lo dice este texto que estamos compartiendo, el docente tiene que conocer quiénes son sus estudiantes. Y para conocer quiénes son los estudiantes, tengo que saber también cuál es su sistema cultural que lo rodea. Y buscar mecanismos para poder armonizar el tema cultural con el concepto como tal de lo que quiero enseñar. Entonces, por ejemplo, esas clases estaban un poco supeditadas a ciertas costumbres de la localidad. Lo que estoy contando es un caso real, ¿no? Y mis estudiantes que recibían su clase desde 8 de la, perdón, era desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde, habían momentos o fines de semana en los cuales ellos me manifestaban y decían, bueno, mire, ingeniera, tal día van a llegar los caballos. Yo la verdad, ajena en aquellos tiempos a ciertas costumbres de las localidades, yo no comprendía. Y ellos insistían y me decían, hoy en particular, llegan los caballos y nosotros debemos de recibirlos. Conclusión, debí de adaptar o tuve que adaptar mi aula y coordinar con ellos para poder recuperar ciertos tiempos. ¿Qué sucedía con la parte cultural de ellos? Pues estos caballos transportaban me parece que era cada 15 días, transportaban las cosechas del campo, de lo que ellos sembraban. Y ellos traían al pueblo justamente los sacos con la cosecha. Y los caballos llegaban, porque ya conocían el camino. Entonces, mal hubiese estado si yo me contraponía a un tema cultural que ellos habían conservado a lo largo de muchos años. ¿Cuál era mi función en ese momento? Pues adaptar el tiempo de los contenidos de mi clase, respetando aquella costumbre de la comunidad. La costumbre de la llegada de los caballos. Entonces son anécdotas o son casos que, bueno, los comparto para poder dar un ejemplo de esta interrelación. Otra interrelación que recuerdo tantísimo era que ellos
solían recibir a sus maestros y los recibían con cánticos. Imagínense y lo grave que hubiese sido si yo llegaba a donde estos alumnos y simplemente les decía, ¿sabe qué? No, ¿por qué cantan? Están haciéndome perder un tiempo que lo necesito para compartir en mi clase. No puedo contraponerme a la parte cultural. Entonces es necesario reforzar y por eso ustedes tienen ahí el tema de cultural raya indagador. Cultural indagador. Indagador no solo para el maestro, que debe de interesarse en el sistema cultural del aula, sino los estudiantes también. Como docentes, se puede trabajar en reforzar la parte cultural. ¿Y cómo la refuerzo? Con la tecnología. Por ese motivo es que tenemos esta flecha de doble dirección. Hoy en día estas culturas, bueno, tienen acceso a otras comunidades y en otras comunidades pueden compartir e intercambiar costumbres. Se me viene a la mente me parece que era una cultura india. La costumbre de esta cultura india era representar o hacer dibujos mientras recibían clases. Entonces hoy en día, gracias a herramientas como el Zoom, herramientas como el YouTube, como los canales televisivos, entonces se dan a conocer a nivel mundial. Y ese es el apoyo que brinda la tecnología a la parte cultural. Y a su vez lo relaciona con la parte artística. Ahí tienen ustedes completo su mapa representativo del saber didáctico. Entonces, en su mapa representativo del saber didáctico, partimos de 3 bloques fundamentales: la didáctica, la comunidad y el aula. Y alrededor de ellos hay nodos conceptuales también importantes, como son la metodología y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro nodo importantísimo es la comunicación, la sociocomunicación. Y también están los nodos de la tecnología, la parte artística y la parte cultural indagadora. Preguntas, por favor, hasta aquí. Están quedando de tarea en que ustedes lean todo el ítem 4, perdón, el ítem 3. Sí, la página 5, la página 6, hasta la página 8. Nosotros hemos estado ya conversando sobre la parte de tecnología artística y profesionalizadora indagadora.
Y hemos también hablado sobre la parte tecnológica. Entonces, aquí hay un detalle sobre ciertas citas que es necesario que ustedes la repasen para poder analizar el contexto tecnológico con respecto a la parte teórica y práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en el ítem 5.1 llama mucho la atención también la interacción o la importancia de la planificación sistemática. Y que gracias a esa planificación, yo también puedo acoplar la tecnología en este proceso. Y por supuesto, eso es parte de un pensamiento positivista. Un pensamiento que habla del razonamiento y del análisis de las necesidades de los estudiantes dentro del aula. Entonces la tecnología también apoya los modelos de instrucción y de formación. Y por supuesto, la finalidad última es la formación del individuo. Otro punto a destacar en el tema cultural es justamente las tensiones o las incertidumbres que se dan a causa de el hacer tecnológico. Entonces, hago una pregunta nuevamente. ¿Por qué se habla de tensiones ante la implementación de la tecnología? D'Angeli Orrala, ¿qué nos puede decir? D'Angeli Orrala. ¿Por qué se habla de tensiones dentro de la implementación tecnológica? D'Angeli. No tiene abierto el audio, por eso no se le escucha. D'Angeli Orrala, abre el audio. A ver, hasta que D'Angeli abra el audio. Carla Camacho. Sí, mi. ¿Por qué se habla de tensión al momento de pensar en la implementación tecnológica? Tensión. Podría ser porque intervención tecnológica, porque sería como un choque en la implementación de las clases, al dar las clases. Dé un ejemplo de lo que está usted diciendo. Por ejemplo, sería un choque, por ejemplo, en la pandemia hubieron muchos docentes que no pudieron dar la clase de una manera normal o fácil a los niños, porque unos tenían internet, otros no tenían esa oportunidad de tenerlo y así se dificultaba la enseñanza a los niños, bueno, a los estudiantes, de esa manera. Sí, o sea, es un buen punto y ese es un ejemplo real, un ejemplo real. En la pandemia se enfrentaron retos. Muchas personas no teníamos internet. No teníamos internet.
¿Qué más sucedió también en aquel momento? Kevin Miranda. ¿Dónde más hubo tensión en el quehacer tecnológico durante la pandemia? En los estudiantes, los padres de familia. Perdón. Sí, pero ¿por qué? Eso es lo que queremos que explique. Miss, porque se hizo difícil que los estudiantes aprendan por medio de una pantalla. O sea, se dificultó bastante. Ese es otro punto, ¿no? Los padres de familia. Miss, es porque tanto los padres de familia como los niños de, digamos, educación inicial, los padres de familia muchos no tienen, digamos, conocimiento de cómo se utilizan las plataformas de Zoom y tras eso a los niños se les complica cómo, también en la parte de compartir en ese tipo de acciones con compañeros se le hace dificultoso a la persona, bueno, más a los niños, porque yo aquí tengo un sobrino que extrañaba a sus compañeros, decía que no era lo mismo estar aquí en casa, tras eso era una bulla, era la otra, y no se aprendía igual. Y los padres de familia también era dificultoso para ellos poder estar ahí seguidamente con los niños para que aprendan como se debería. Correcto, había un tema social también, ¿no? Estaba implicado el tema social. Pero también vamos más allá de esto. No estábamos familiarizados con las herramientas. Entonces, esos retos son los que crean las tensiones. Sea cual fuere el sistema tecnológico a implementar. Y se crean tensiones importantes que, bueno, el sistema cultural lo enfrenta y está obligado a salir adelante. Pero es parte de la didáctica dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por favor, enciendan las cámaras que debo de hacer la toma del curso. Hemos llegado hasta la página 9. Le escucho, don Andrés. Ya, solamente quería agregar algo breve, ¿no? Es sobre lo que no, o sea, que cuando vino la pandemia nadie estaba adaptado al gran cambio, a una cultura globalizada, en el cual no estaban tanto el docente como los alumnos, como los profesores. Entonces eso giró un cambio de 180 grados para poder adaptarse. Entonces estamos en un nuevo cambio para podernos adaptar y aún así hay ciertas personas que todavía tienen esa falencia, pero vamos a ese gran cambio que nos exige en un mundo global. Entonces, esos cambios son los que el libro le llama la atención. Por favor, señorita Samantha Salinas, tiene que ver si usted, pues, no me ponga el techo de la habitación. Samantha Salinas, por favor, no sé si ha abandonado la conexión, pero tiene que ver si usted no puede estar en el espacio vacío. Sí, disculpe, ya voy, es que tengo un problemita con la cámara. Ya la voy a acomodar. Bájelo un poquito, pues, o usted suba. Ya, mija, lo voy a hacer. O usted súbase, no sé qué puede hacer ahí. Ya, están conectadas 38 personas. Anthony Quimí, Carla Camacho, Noris Campuzano, Marcos Castro, Castro Carol, Chicaísa Caroline, Valeria España, Fernanda Gonzabay, Gonzabay Karen, Juanín Jennifer, Andrés Chalén, Jamie Limorán, Jennifer Planta, Alexis López, María Macías, Malatay Estela, Marianela Quinde, Martínez Nadia, Angie Méndez, Kevin Miranda, Andrea Montoya, Nelly Versosa, D'Angeli Orrala, Lourdes Quiñones, Kenneth Rangel, Penélope Salazar, Samantha Salinas, Santana Estefanía, Cibri Jiménez, Suárez Montero, Tailín Muñoz,
Torres, María, Triana, Keila, Lady Troya, Vanessa Valero, Yanara Guerrero. 38 personas. Samantha Salina, por favor, póngase en la pantalla. Máster, Jennifer Pizarro, acuérdese que dijo que tenía una cita médica. Jennifer Pizarro. Jennifer Pizarro. Déjeme entonces escribirlo aquí. Jennifer Pizarro. Sí les ha socializado, don Andrés, el libro, ¿no? El libro electrónico. Sí, el libro, el mismo día que usted me escribió, Ya, a gracias. los pocos minutos. Gracias, muy amable. Miss, tengo una duda. ¿Me podría, por favor, decir el enunciado de la tarea que mencionó de las páginas? Ya, del libro electrónico que les compartió el compañero, hemos avanzado de la página 5 hasta la página 9. Tienen que leerla y va a quedar la tarea de que ustedes expliquen con sus palabras cuáles son los casos en los cuales la parte artística se involucra en la clase y también ejemplos del uso tecnológico en la clase. Pero lo tienen que hacer en base a lo que hemos revisado en la clase de hoy. Bien, quiero agradecerles muchísimo, por favor, hacer la tarea y nos vemos. El viernes no hay clase, pues porque es feriado. Bueno, ya nos vemos el siguiente lunes, ¿no? Jennifer Planta, pone un signo de interrogación, no entiendo. ¿Qué es lo que quiere saber? La tarea, No, Miss. era Miss la tarea, o sea, hay que leer la página del 5 al 9 que hemos avanzado con usted y poner unos ejemplos en base a la tarea, pero es que la orden como que no la entendí mejor, entonces quería saber si me la puede repetir, por favor. Usted en un archivo Word tiene que explicar con sus palabras, después que lea el libro, de la página 5 a la página 9, cómo interacciona la parte artística en la clase y cuál es la interacción de la tecnología en la clase. Y debe hacerlo citando un ejemplo al menos, ¿no? ¿Sí me explico, señorita Jennifer? Confirme. Atienda, pues, señorita Jennifer. Sí le estoy escuchando, Miss. Sí le estoy escuchando, estoy con los audífonos, escuchándole todo. Anotando estoy anotando. Como habla rápido, entonces estoy tratando que los dedos escriban rápido con el lápiz. Ya, igual
la grabación ya en esta semana ya se regulariza. Se la puedo subir. Pero ya le digo, es leer y dar ejemplos. Es leer y dar ejemplos. Solo quiero dos ejemplos. El uno que relaciona la parte artística con la clase y el otro ejemplo, la parte tecnológica con la clase. Ahí sí le entendí, ya ahí sí ya entendí, fue más específico. O sea, usted necesita que leamos y relacionemos la parte artística y demos ejemplos. Y asimismo de la parte tecnológica en la clase y demos ejemplos. Correcto, sí, así es. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene levantada la mano? Sí, Miss yo Montoya. Lo que sucede es que el programa de Word que yo tengo lo tengo caducado y tengo que volver a comprar el programa. Así que en ese caso yo quería hablar con usted a ver si lo puedo yo hacer en Canvas y pasarlo en PDF o no sé, otra opción. De eso explicamos en la política de curso. Todo tiene que ser pasado a PDF. Todo. La plataforma no va a coger archivos en Word. La plataforma solo va a estar programada para PDF y con capacidades de hasta 2 megas, nada más. Ya listo. Entonces sí, en este caso sí lo puedo hacer en Canva y pasarlo a PDF, supongo. No necesariamente en Word. Tiene que pasarlo a Word. ¿Cómo lo pasa a Word? Desde qué otro programa lo haga, eso no importa, pero todo tiene que ser subido en PDF y con no más allá de 2 megas por archivo. No más de 2 megas. Miss, aprovechando que está hablando sobre subir las tareas, usted nos da a nosotros química y física y también nos da didáctica de la química. Pero con estos cortes de energía el día viernes yo no me pude conectar con su clase porque no tuve energía en mi domicilio. Entonces, quería saber si las directrices son tal cual como las está mencionando para subir las tareas, porque en química física es a mano las tareas. Y ahorita usted menciona que aquí en didáctica de la química las tareas son en Word. ¿Hay algún tipo de fuente en especial que usted gustaría que trabajemos? ¿O debe ser según la fuente que nosotros elijamos y lo pasamos a PDF para poderlo subir? No, eso conversamos la primera clase. Todo Claro, por eso le dije, yo no estuve en la primera clase. Arial, tamaño 12, espacio simple. Entonces, entonces a usted le gusta que trabajemos con Arial, tamaño de fuente 12, ¿ya? Espacio simple. Espacio simple. Entonces siempre debemos trabajar en el programa de Word y luego lo convertimos a PDF para poder subir la tarea al Moodle. ¿Sí? Así. Sí. Listo, mismo. Las redes, cuando hagamos las redes, que son dibujos, tiene que pasar el JPG a PDF. ¿Cómo hacen eso? En el internet hay una página que se llama I Love PDF. Ya le voy a escribir ahí en el chat. I Love PDF. Y en ese I Love PDF, usted encuentra herramientas para pasar de Word a PDF, de Excel a PDF, de JPG a PDF, comprimir los PDF. O también en Small PDF. Esa es otra página, smallpdf.com. En esas páginas usted encuentra la herramienta para poder cambiar de problema. En el caso físico-química es otra situación porque yo ahí tengo problemas que quiero que usted resuelva. Por eso es que le pido a mano. Pero didáctica de la química es una materia que va a tener teoría y cuando tenga problemas yo le voy a decir de a mano.
haga el problema a mano y escanéalo. Pero ahora estamos solo haciendo investigaciones y más adelante haremos unos dibujos. ¿Me escuchó, señorita Jennifer? Confirme, por favor. Confirmado, Miss, confirmado. Ya. Y ya vio también en el chat que le escribí las páginas para cambiar, transformar los archivos. Sí, Miss, ya vi sí la vimos. Nosotros, como ya estamos en quinto semestre, yo supongo que ya la mayoría estamos diestros en convertir en PDF. Entonces, eso no hay ningún problema, Miss. Igual, muchas gracias por las sugerencias que nos puso en el chat. Bien, si no hay ninguna otra inquietud, muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente lunes. Gracias. Hasta aquí se cierra la grabación. Gracias. Hasta luego, Miss. Hasta luego.